Yo creo que el reto principal dentro de España, en el concepto de pymes, es que las pymes españolas lo que buscan con la digitalización es aportar un valor diferencial respecto a la competencia, ¿no? Y creo que uno de los principales errores o los fallos es no acabar de entender dónde pueden aportar más valor o dónde se pueden diferenciar y pueden ser más competitivos. Hay un sector donde lidera una empresa X y saca al mercado una aplicación móvil. Pues acto seguido verás que en los 24 meses siguientes las otras empresas del sector van a tirar por allí, ¿no? Eh, es muy posible que estemos sacando una aplicación móvil para un cliente que no va a utilizarlo o que no le vamos a aportar el valor que le podríamos aportar destinando el esfuerzo en otro proyecto de digitalización, ¿no? Entonces, primero, yo aconsejaría tener alguna herramienta de medir cuál es el proceso que falla o cuál es el camino a enfocarse, ¿no? Antes de tomar la decisión de qué digitalizar por digitalizar o porque el sector esté digitalizando algo en concreto. Por eso comentamos muchas veces que el arranque del proyecto nunca es el tecnológico, es el entender qué necesidad vamos a cubrir y luego ya pensaremos qué tecnología utilizamos, porque tal vez ahí no va a no tiene sentido. Buenos días para nosotros, serán buenos días también para vosotros, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veáis este nuevo episodio de Hablando Comercialmente. Ya sabéis que Hablando Comercialmente es un espacio que estamos dedicando a hablar con expertos, a hablar sobre amenazas, retos, oportunidades, en un momento en el que el mercado quizás es más hostil que nunca, pero quizá por esa hostilidad, pues para aquellos que reflexionan y se ponen en marcha, pues presenta también más oportunidades que nunca, ¿no? Hablando comercialmente, por recordarlo, es un espacio que está enfocado a las pymes y dentro de las pymes, pues principalmente, aunque no solo a ellas, a las que están dedicadas a la distribución de productos B2B, es decir, a las que están enfocadas a los profesionales, las que hacen venta a los profesionales, ¿no? Tenemos aquí, como siempre, a Vicente Martínez, mi compañero. Hola, buenos días, Vicente. Buenos días, Pablo. Vicente es CEO además de Execution Pro. Execution Pro no lo hemos mencionado hasta ahora, pero seguro que muchos lo conocéis. Está muy enfocado a todo lo que tiene que ver con inteligencia comercial. Vicente, algún día hablaremos también de ello, ¿verdad? Algún día Quizás sí. Me sometas hablaremos. también a un tercer grado a mí, Yo tengo al muchas proyecto. curiosidades y yo creo que este también puede ser un foro más adelante, cuando hayamos dado cabida a muchos expertos. Claro. eh, Puede ser también un foro para hablar de lo que ofrece Execution Pro, ¿no? Y en esta ocasión, como experto, para hablar de todo esto, para reflexionar, para oír su experiencia y compartirla, pues tenemos a Xavier Climent, que es CEO de True Makers y de Algure. Buenos días, Xavi. Buenos días, Pablo. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Encantados nosotros de tenerte. Aunque ahora dejaré que también te presentes tú un poco y nos des un poco contexto de por qué nosotros te consideramos experto y consideramos que es muy, muy interesante escucharte. Pero antes, nada, hago una pequeña introducción y comento, o sea, ¿de qué conocemos a Xavi, no? Bueno, pues yo tuve la oportunidad en el último proyecto, estuve liderando el camino hacia la digitalización de un grupo de empresas de distribución, y Xavi era allí uno de los miembros del grupo de trabajo. El grupo de trabajo lo formaban los responsables de IT y e-commerce de las distintas empresas que conformaban el grupo. Y rápidamente, a pesar de su juventud, nos dimos cuenta que Xavi era una de esas personas a las que merecía la pena mucho escuchar y compartir, y que compartiera su experiencia con todos nosotros,
por todo lo que habían dado, como digo, a pesar de su juventud, y todo lo que, todas las ideas que tenía de hacia dónde había que ir, ¿no? Y de hecho, él y su empresa fueron un poco los que marcaron el camino al resto de empresas del grupo en ese proyecto común. Y ahora, pues tiempo después, tenemos la oportunidad de escucharle. Nada, Xavi, buenos días. Si quieres, hasta llegar a ese punto que yo he comentado, si quieres, nos dices un poco de dónde vienes, qué conoces, y rápidamente te vamos a hacer una pregunta que nos está quemando. Muy bien. Pues bueno, yo, a pesar de la juventud, ¿no? Como comenta Pablo, pues sí que he tenido la oportunidad de liderar y de trabajar en muchos proyectos de digitalización, eh, no solo en el ámbito e-commerce, que es tal vez el que trabajamos más con Pablo, sino en muchos otros términos, ¿no? Digitalización de la venta, digitalización de proyectos logísticos, digitalización de captación de clientes, seguimiento comerciales, flotas de transporte. Entonces, yo creo que mi característica especial es que he tenido la oportunidad de vivir y entender la situación de muchas empresas B2B, ¿no? Siempre he trabajado en el sector B2B, diferentes sectores, desde la construcción, obviamente, hasta distribución de químicos, distribución de accesorios para reparación de vehículos, varios mercados, ¿no? Distintas casuísticas y todas ellas con el objetivo de la digitalización, ¿no? Que es un término que se viene hablando en los últimos años, que engloba mucho y que, bueno, creo que es un tema muy interesante a entender y afrontar. Que en España yo creo que el tipo de empresa que tenemos es una pyme mediana que se enfrenta a esto con un reto muy, muy grande. En recursos, sobre todo dónde poner el enfoque, dónde poner el euro. Eso es muy importante de entender y de valorar y creo que es uno de los puntos que podríamos tratar hoy, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, la pregunta que a mí me quemaba es, dada tu experiencia y esa visión que tienes de diferentes sectores, pero siempre profesionales, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo dos preguntas. Empiezo por la primera porque si no. ¿Cuál es el reto al que se enfrenta, el principal reto al que se enfrentan las pymes de nuestro país, las pymes que tú conoces a la hora de dar ese salto hacia la digitalización? Entendida esta como lo que hemos dicho al principio, lo que tú estás comentando, ¿no? Como no solamente la creación de la multicanalidad, o sea, de la omnicanalidad, ¿no? Sino enfocarse a los e-commerce y a la venta digital, sino el poner, el automatizar todos esos procesos del día a día que a veces ni siquiera vemos que eso es posible automatizarlos, ¿no? Cuál es el reto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el reto principal dentro de España, en el concepto de pymes, es que las pymes españolas lo que buscan con la digitalización es aportar un valor diferencial respecto a la competencia, ¿no? Y creo que uno de los principales errores o los fallos es no acabar de entender dónde pueden aportar más valor o dónde se pueden diferenciar y pueden ser más competitivos, ¿no? Entonces, lo que tiende a hacer la pyme española es copiar un poco, decir, oye, el mercado va en esta dirección, voy a seguir esta dirección. Y se acaban, yo creo, muchas veces ejecutando proyectos que no son los más idílicos para una empresa, ¿no? Lo que tú comentabas. Te pongo un ejemplo. Hay un sector donde lidera una empresa X y saca al mercado una aplicación móvil. Pues acto seguido verás que en los 24 meses siguientes las otras empresas del sector van a tirar por allí, ¿no? Eh, es muy posible que estemos sacando una aplicación móvil para un cliente que no va a utilizarlo o que no le vamos a aportar el valor que le podríamos aportar destinando el esfuerzo en otro proyecto de digitalización, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal error que cometen las pymes y creo que es el primero que se tiene que afrontar, ¿no? Que es decir, oye, no vamos a digitalizar por digitalizar, vamos a entender qué nos está haciendo daño y qué podemos mejorar a la atención al cliente, ¿no? Cómo podemos, pues bueno, o subirla, a mejorar las ventas o cómo medimos incluso el cambio en ese sentido, ¿no? Lo que yo he hecho o lo que he visto que funciona muy bien es primero hacer un análisis de la empresa, ¿no? De los puntos fuertes y los puntos flojos.
Em, Perdona, Xavi. Esta es la manera en la que tú afrontarías un proceso de digitalización de una compañía, de una empresa, de una pyme, ¿verdad? ¿Es esto? sí, Ajá. 100%. Primero, Ujú. ver qué nos hace daño. Te pongo un ejemplo. Tú puedes ser una empresa de servicios que donde te está costando más es en la captación de nuevos clientes y más que en la captación, en el proceso de captación. Es decir, oye, el proceso de captación no es escalable y me estoy topando que los costes del proceso de adquisición de clientes están llegando a copar lo que puede, lo que los números de la empresa pueden llegar a cubrir, ¿no? Entonces necesito una forma de digitalizar este proceso para abaratar costes y escalar, ¿no? Este podría ser un ejemplo. Pero una empresa que está en distribución, es posible que donde esté sufriendo más es en la ejecución de entregas a clientes. Es decir, no, es que estoy sufriendo una gran pérdida de clientes de forma acumulada porque no estoy atendiendo, no estoy dando un buen servicio al cliente en suministros o en la gestión de los stocks o en cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, entender cuál es el motivo o dónde puedo aportar más valor al cliente porque o bien no lo estoy aportando con suficiente calidad, pues ahí es donde se tendría que poner el enfoque. Una idea que tuvimos, por ejemplo, es la de, aprovechando, cómo no, la inteligencia artificial, que supongo que es tema aquí Sí. bastante habitual, ¿no? Mm. Es el de mirar de tener la verdad de qué está fallando, ¿no? Porque muchas veces en una empresa B2B, en una empresa de venta B2B, ¿qué pasa? Que no tenemos la información real del cliente. Lo que nos pasa muchas veces es que la información viene dada de un intermediario. Es decir, oye, tengo un comercial que se me queja de tal cosa, tengo un departamento de compras que se me queja de tal cosa, logística se me queja de otra y tal. Entonces, si somos capaces de juntar realmente el dato del cliente, la información del cliente, por ejemplo, oye, si juntamos toda la información de contacto del cliente con un B2B o con un sistema de ticketing o con un intermediario de correo electrónico, etcétera, que podamos conseguir toda la información del cliente de qué se queja o en qué nos encontramos que tiene más fisuras, pues podemos coger toda esa información, que sería un volumen muy grande en una empresa pyme, y trabajar con una inteligencia artificial detrás que nos vaya informando de qué es lo que quema más, ¿no? Es decir, oye, los clientes, el 40% se están quejando de que no tienen sus pedidos a tiempo o no tienen trazabilidad sobre los pedidos, o el 40% se está quejando de que tiene problemas con el pago de las facturas. Otro tema, tema de crédito, tema... Entonces, primero, yo aconsejaría tener alguna herramienta de medir cuál es el proceso que falla o cuál es el camino a enfocarse, ¿no? Antes de tomar la decisión de qué digitalizar por digitalizar o porque el sector esté digitalizando algo en concreto. O sea, detectar los puntos de dolor es clave para luego ver esos procesos de digitalización donde hay que acometerlos. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, que tienes razón, que es un tema recurrente en este espacio, porque realmente pensamos que los retos más importantes, o cuando yo me refería al principio a ese mercado hostil, los retos más importantes que se presentan para una empresa, para una pequeña y mediana empresa con los recursos limitados, ¿no? Como normalmente suelen estar, es eso, ¿no? Es el conocimiento de todas esas herramientas que ya están a disposición de las empresas, y el conocimiento y dónde está su mejor lugar de aplicación dentro del proceso, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que muchas veces frena la toma de decisiones, ¿no? Entonces, para ti, lo primero que hay que hacer, lo primero que habría que hacer sería un autoanálisis y a partir de ahí, pues, de la mano de un experto, ver dónde se podrían aplicar esas automatizaciones, y la automatización mayor de todas ellas, quizás si cabe, podría llegar a ser lo que hemos dicho, la unicanalidad, ¿no? Si fuera necesario, si se viera necesario, que yo creo que Vicente tiene ganas de preguntar alrededor de la unicanalidad, los e-commerce, los canales digitales, todo esto, ¿no? Que es una cosa que siempre Sí, sí, sí. siempre tengo mucha curiosidad sobre ello siempre. La verdad es que me ha gustado el enfoque que le da Xavi, porque yo tengo una sensación, Xavi, y luego lo comentaremos. Yo creo que esta historia de la digitalización, de la transformación digital, lo hemos quemado entre todos. Yo
creo que también he contribuido en parte pero digo entre todos porque también hablábamos ahora con mucho sentido común. La tecnología es un medio, ¿vale? No, no es un fin. Entonces, al final, cuando alguien piensa en digitalizar, muchas veces está pensando que voy a tener una tienda online que va a facturar no sé cuánto, y eso es absurdo, ¿no? Y ahora estabas hablando sobre todo de ese análisis, de qué duele, dónde está, eh, incluso con ese enfoque que me ha gustado mucho de la línea más corta de entre dos puntos es la recta, ¿no? De qué información tengo del cliente, porque al final de todo esto, aquí estamos viviendo una transformación cultural. De modelos centrados en el producto, de modelos de negocio centrados en el producto, a modelos que han de variar a centrarse en el cliente y el poner al cliente al centro de todo, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, claro, el propio usuario también tiene una cierta responsabilidad de colaborar bien en ese análisis, a levantar la alfombra, saber cuáles son los objetivos de negocio que tiene que marcar cualquier proyecto tecnológico, ¿no? Creo que ahí has puesto el dedo en la llaga y son las dos partes, ¿no? La parte consultora que queremos ayudar al cliente y la parte cliente que tiene que dejarse ayudar y no dar por supuesto nada, medirlo todo, buscar ese tema. Eh, por lo tanto, creo que has abierto un melón muy interesante sobre el que me gustaría profundizar, de cuál debería ser la gestión de objetivos y expectativas de un proyecto de digitalización, que efectivamente parte de hacer un análisis adecuado, honrado, sin hacerse trampas al solitario, buscando el compromiso también que tiene el propio usuario en este proceso de transformación. Ahí sí me gustaría, en proyectos que has tenido, tanto en los que has fracasado, que nos enseñan mucho, como en los que has he tenido éxito y el éxito se mide en euros, que me contaras un poco más cómo ordenas dentro, sobre todo pensando en el modelo de negocio de la distribución que está ahora mismo muy en entredicho, ¿no? Es decir, que la forma de vender va a cambiar, que el cliente es menos fiel, es más exigente, que si solo ofreces precio y plazo estás muerto porque hay un competidor más gordo. En fin, ¿cómo ves tú todo este barbario? Ya luego ya iremos profundizando en cosas más concretas, pero creo que el enfoque que le has dado es el adecuado. Sí, en ese sentido, yo creo que hay un ejemplo matador, que es el del e-commerce, ¿no? B2B de millones de euros, ¿no? De presupuesto que no compra nadie, ¿no? Que no utiliza nadie, ¿no? Cuando hago la reflexión esta de qué duele, eh, creo que el tema duele aún más, y es que muchas veces la empresa no acaba de entender al cliente. ¿Vale? Ese es el gran error, yo creo decir, oye, estamos haciendo un proyecto de digitalización para algo que el cliente no va a utilizar o no quiere. Porque cuando tú vas a preguntarle a un cliente, ¿quieres un B2B para pasar los pedidos? ¿Qué crees que te va a decir? Que sí. O sea, un cliente, si tú le vas con una pregunta predispuesta, siempre te va a decir que sí. Oye, ¿quieres los pedidos más rápidos? Sí. ¿Quieres una Sí, aplicación móvil? Sí. Pero realmente va a utilizar luego, ¿le vas a aportar valor con eso? El cliente que te envía el pedido por WhatsApp al comercial lo va a seguir haciendo, porque es su forma de trabajar los pedidos y su forma de ejecutar los proyectos, etcétera. Entonces, uno de los grandes errores es intentar cambiar al cliente cuando el cliente no quiere ese cambio, ¿no? Entonces, lo correcto. primero es entender al cliente, y cada cliente en cada mercado es distinto, la media de edad, el tipo de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, primero entender esto y mirar de no cambiar los hábitos al cliente. Es decir, oye, si el cliente que te pasa el pedido por WhatsApp, vamos a mirar de trabajar la información una vez nos llegue al WhatsApp, por ejemplo, y no intentar que se vaya a una aplicación móvil, etcétera, ¿no? Vamos a mirar de facilitarle el trabajo y no de complicarlo, ¿no? Y luego, si realmente hay una demanda por parte de los clientes muchas veces se habla de B2B como página web o sea, yo entiendo B2B como punto de encuentro digital entre empresas, ¿vale? Y eso engloba mucho, y no es el añadir productos al carrito, ni mucho menos, ¿no? Es el de descargar facturas, ver el estado de crédito, descubrir catálogo, revisar ofertas pendientes, abrir tickets, o sea, hay mucho, mucho detrás de esto, ¿no? Una pregunta muy buena que a mí me hicieron hace años es, ¿por qué te compran los clientes?
¿no? Esa es una pregunta que se tendría que hacer todo empresario. Es decir, ¿por qué vendes? Y ponlo en una lista. ¿Por qué vendes? ¿No? Porque muchas veces creo que hay muchas empresas que no lo tienen del todo claro, ¿no? Dicen, oye, te empiezan a decir cosas, de decir, bueno, por precio, por disponibilidad, por servicio, ¿no? Oye, no, ponme un peso a esto que me estás diciendo. ¿Realmente eres el más económico del mercado? Puede ser. ¿O realmente estás vendiendo porque tienes una red comercial que tal vez tiene como un contacto muy sólido con ciertos clientes y que no es malo, ¿eh? Quiero decir, ¿cuál es el motivo, ¿no? por el cual vendes y a qué tipo de clientes haces un match muy bueno? Es decir, a qué clientes le estás pudiendo dar esto. Porque si entendemos esto, va a ser mucho más fácil luego fidelizar clientes de este tipo o encontrar nuevos clientes de este tipo, ¿no? Entonces, por eso comentamos muchas veces que el arranque del proyecto nunca es el tecnológico, es el entender qué necesidad vamos a cubrir y luego ya pensaremos qué tecnología utilizamos, porque tal vez ahí no va inteligencia artificial, no tiene sentido ponerla. Y muchas veces lo que nos encontramos ahora es que no vemos otra opción que no sea con inteligencia artificial el hecho de ejecutar un proyecto, porque hay proyectos que son de un volumen de datos tan alto que ejecutarlo con inteligencia artificial es no la única opción, pero la que nos permite llegar al cliente con el mínimo coste posible, ¿no? Porque eso es también muy importante. No vale la pena desarrollar un proyecto de digitalización de millones de euros y sacarlo al mercado el día 800 y luego darte cuenta de todos los errores que hay por el camino, ¿no? Siempre mirar de hacer proyectos pequeños que se puedan poner rápido frente al cliente y feedback y entender y construir, entender, construir, entender, construir, porque si no, si nos encerramos en una cueva a digitalizar la empresa y hacemos lo de como Apple, ¿no? De hacer una keynote y explicar todo lo que sacamos y que el cliente lo vea de golpe y tal, nos podemos dar un buen chasco y yo creo que esos son los principales errores que yo he visto en pymes españolas. No, no, has captado muy bien la idea, porque efectivamente pones el dedo en la llaga. Esos enormes e-commerce que no venden, joder, ¿y para qué hemos montado toda esta inversión? ¿Para qué hemos hecho, incluso recuerdo alguna presentación de algún portal B2B que generaba pues tantas expectativas, que parecía que era la solución a todos los males, cuando en realidad la clave está en lo que planteas, es decir, conoces al cliente, sabes por qué te compra, cuántos tipos de clientes tiene, sabes que todos no son iguales, ni para los mismos productos y que tienes que clasificarlo, tienes que entenderlo mejor. Pero finalmente, como venimos de ahí, de esos chascos con esos tipos de inversiones que también ha generado más escepticismo en las pequeñas y medianas empresas, el elemento clave ahora es los proyectos ágiles, los quick wins, la forma de trabajar. Esto creo que es lo que... Para mí hay dos elementos que has establecido. El primero, oye, hablemos de negocio, hablemos de inteligencia, de marketing, de conocer bien a tu cliente, ponerle en el centro, que es el protagonista de esto. No hagamos nada que no va a usar. No, no le cambies los hábitos, intenta adaptarte a ellos, ¿vale? Y eso es garantía de éxito. Y segundo, vamos poco a poco. ¿Cómo se come esto, Xavi? Porque muchas veces quienes estáis en la parte de proveeduría informática, hostia, también tenéis unos requerimientos de inicio. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha democratizado la tecnología? ¿Por qué podéis ofrecer ahora esa nueva forma que desde luego es mucho más atractiva, ¿no? Porque está mucho más orientada? ¿Qué transformación ha habido en la tecnología? O sea, yo creo que el acto de venta de tecnología es un acto comercial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay grandes empresas que tradicionalmente han ido a pymes a explicarles que van a poner un B2B que va a sustituir su departamento comercial, ¿no? Un speech muy vendido de, no, es que el cliente entrará en el B2B, se hará el pedido, le llegará una notificación, le llegará el pedido y te pagará el día y Qué así, bueno. bueno, olvídate Y, olvídate de las bajas, y entiéndeme, despides a tus olvídate. vendedores, y Total, despides a los coches. exacto. Entonces, empiezas con los números, ¿no? Como empresario y dices, coño, Qué bien. esto suena genial, ¿no? Esto suena muy bien.
Entonces, yo creo que eso es lo que realmente ha quemado el sector de la digitalización o de la tecnología en pymes, ¿no? Entonces, ¿se puede sacar proyectos pequeños a pequeña escala para validar? Sí. Y es el paso obligatorio, yo creo, ¿no? Es decir, oye, pongo el ejemplo, escuché hace tiempo, ¿no? Una startup que se dedicaba a asesorar a empresas muy grandes de qué proyectos no debían hacer. ¿Cómo lo hacían? Pues, ¿quieres sacar un nuevo champú que hace un tipo yo qué sé, de color nuevo, de tinte nuevo en el pelo? Me invento, ¿no? Pues hacían toda una campaña de marketing sobre ese producto sin haberlo producido, únicamente para ver clics, contactos, solicitudes de información, etcétera, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver qué tamaño de mercado hay que quiere interesarle esto y vamos a ver realmente respecto a las campañas actuales cómo performa esto, si realmente hay realmente una piedra debajo del zapato para gente en esto o no. Que no. Oye, nos acabamos de ahorrar 200 millones de ejecución de un proyecto de producto de tal, ¿no? Y mira qué absurdo, ¿eh? Que es decir, ofrecer el producto antes de incluso de tenerlo, ¿no? Informar el producto, etcétera, al cliente para ver la reacción y tal. Entonces, se pueden hacer este tipo de mini proyectos que nos van a dar una hoja de ruta a seguir o de qué no seguir, ¿no? Decir, oye, pues por aquí no vamos bien. A nivel de pyme, de B2B, etcétera, ¿se puede hacer un B2B que el cliente no tenga los precios en vivo, no tenga los stocks en vivo, no tenga una serie de complejidades de todo el catálogo disponible, etcétera, y abrirlo tal vez a un pequeño apartado de nuestros clientes, no todo el catálogo de clientes, y conseguir mucho feedback de esto? Sí, se puede. Y no hace falta tener el B2B perfecto, el e-commerce perfecto para entender todo esto, ¿eh? Pero yo vuelvo atrás, ¿eh? Primero tenemos que entender si necesitamos un B2B o si lo que necesitamos es algo muy distinto, porque la empresa al final lo que quiere es negocio, ¿vale? No, no, tampoco no tenemos que entender las empresas como ONGs, que lo que quieren es el cliente más contento del mundo, sino que hay un acto egoísta detrás de decir, oye, yo quiero un cliente contento porque quiero que me siga comprando, que me compre más y quiero aparte más clientes porque al final el negocio lo necesita, ¿no? Entonces, entender un poco esto también es importante porque yo me he encontrado en proyectos, por ponerte un ejemplo, que en vez de desarrollar un super B2B muy complejo, se ha hecho una landing page, que estamos hablando de 15 días de ejecución, 30 días como mucho, ¿no? Hacer una buena landing page. Y se ha empezado a ejecutar una campaña de captación de leads, de clientes muy estratégico, muy bien enfocado, y se ha conseguido una performance muy buena de aumentar ventas y de aumentar captación de clientes de forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, creo que tener bien claro eso es muy importante. Yo creo que parte de la digitalización que se tiene que hacer en pymes es más interna y no tanto a cliente. Quiero decir, me llega un lead de un cliente, que esto es típico a una empresa. Llega un lead, ¿no? Un lead puede llegar de muchas formas. Pues una llamada a un comercial de, oye, sé que soy el compañero no sé quién que os está comprando tal. O eventualmente o idílicamente en la página web, donde el lead ya ha entendido que ofreces, que vendes, en qué eres bueno, etcétera, y te contacta para, bueno, posiblemente abrir una cuenta, etcétera. Cuando llega esto a la empresa, se pierde. Ese es el caso típico, ¿no? Es decir, oye, ¿esto llega a qué departamento para empezar? Llega a departamento comercial, llega al departamento de marketing, departamento de marketing lo reenvía, el departamento comercial no le da atención porque tiene un cliente que ya le está comprando. ¿Para qué me voy a poner ahora en contacto un cliente que es de 100 kilómetros más lejos que tengo el mío y que no sé ni si me va a comprar, no va a comprar, etcétera? ¿Qué seguimiento le hacemos a esto? ¿Cómo medimos la conversión? Pues yo creo que estos proyectos internos, de decir, oye, vamos a hacer un sistema en el cual los correos podamos ver qué tasa tardamos en responderlos, que el lead que entra, dónde queda atascado en el funnel de ventas, se queda en el departamento comercial, llega a hacer una primera compra, llega a hacer una oferta, tal vez no llega a comprar. ¿Por qué? ¿Dónde estamos atacando?
estamos atacando localmente, nos estamos moviendo fuera de mercado, estamos intentando captar clientes que no están dentro de nuestra área de acción, pues yo te diría que partir de aquí para luego ir a un proyecto más complejo. Bueno, Muy nos has- interesante. interesantísimo. Nos has dado, Xavi, una plantilla visual casi de aplicación de que cualquier persona que tiene cierto mando en una organización, en una pyme, podría aplicar ya casi directamente, ¿no? O sea que, por cierto, me voy al penúltimo ejemplo que pusiste y he tomado buena nota porque a mí todo lo que tiene que ver con los tintes de pelo y todo eso es un tema que me interesa mucho. Entonces te agradezco el ejemplo. Y luego el otro tema, has hablado también ahí en ese momento más o menos de mini proyectos, ¿no? Enfocando la digitalización como mini proyectos. Conociéndote un poco, estoy seguro que has sido capaz en algún momento de hacer un pequeño listado asociado a tu experiencia de posibles mini proyectos a los que os habéis enfrentado y que pueden hacer reflexionar a quien nos vea, a quien nos oiga, sobre por dónde pueden ir los tiros de su digitalización, ¿no? Seguro que tienes algo de esto hecho. Sí, hemos hecho muchos mini proyectos y tengo apuntados algunos Ah, como de fácil ejecución o de ejecución rápida que no tengan un coste muy elevado, ¿no? en un periodo de ejecución rápida y en un periodo de tiempo cortito, es decir, que no son procesos que se prolongan en el tiempo sine die, ¿no? Seguramente. Sí, un punto importante yo creo aquí es entender lo que decíamos, qué tipo de empresa eres. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, lo que yo he visto también es que empresas que se dedican a la distribución, que es un negocio muy típico aquí en España, no se le presta mucha atención a la gestión del stock, ¿no? Es algo que se deja bueno, como un problema, más que como una herramienta, ¿no? Cuando tú eres un distribuidor, pongo un ejemplo muy flagrante, ¿no? Que sería el de accesorios para vehículos, ¿no? Típica empresa que vende, accesorios de cualquier cosa para el coche, las escobillas, Filtros. filtros, etcétera, ¿no? Que es un ejemplo de empresas con muchas referencias, mucho valor en stock, empresas industriales, hay mucho de este tipo, ¿no? Muchas veces mini proyectos que afecten a la gestión del stock son mucho más eficientes que proyectos millonarios de ir al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú eres distribuidor, el tener un buen nivel de servicio con tus productos es algo vital, yo creo. Es algo que muchas veces dejamos atrás, pero el poder darle al cliente la solución en el momento y forma que la necesita es lo que más va a conseguir que ese cliente sea repetitivo, ¿no? Que ese cliente vuelva a ti. Entonces yo te diría que enfocar sobre todo en empresas de distribución, darle una vuelta a ese tema, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo nivel de servicio que nivel de disponibilidad. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo si tú eres una empresa que se dedica que nos hemos encontrado ejemplos, eh, neumáticos de coches, que si tú tienes una unidad de un neumático X, tú tienes un nivel de disponibilidad del 100%. Y tú necesitas una unidad según tu sistema y tienes una unidad, etcétera. Pero tal vez tienes un nivel de servicio de cero. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a cambiarte las ruedas luego de tu coche, el mecánico te dice que no puedes ir con una rueda nueva delante y una rueda desgastada delante. Tienes que cambiarte las dos. Te dice, oye, las movemos para atrás y ponemos dos nuevas delante o viceversa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú tienes una unidad en stock, vas a tener que pedir otra fábrica porque es que cada vez vas a tener que cambiar dos, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos de decir, oye, vamos a entender realmente cómo el cliente nos pide, porque tal vez hay productos que nos pide de 2 en 2, de 5 en 5 y no estamos dando un buen nivel porque tenemos 7, porque hemos hecho una media de los últimos 60 días y la hemos multiplicado por el coeficiente de lo que me ha venido aquí a caer y no me estoy dando cuenta de que cada vez que me viene el cliente a pedir 2 ruedas, tengo una en el almacén. Entonces, entender muy bien cuáles son las patas de la empresa para tomar decisiones. Proyectos de mejora en la fiabilidad de los stocks o en el reprovisionamiento de stocks, me parece que sería un punto muy necesario
para empresas que gestionen gran volumen de stock, por temas de obsolescencia, ¿vale? Típico de el fabricante cambia de modelo y me quedo con 80 unidades que no sé de dónde sacar en el almacén y que como haya un cambio legislativo, me las voy a comer, ¿no? No dar el buen servicio, ¿no? Lo que comentábamos. Y luego es sobreestocar en general, de decir, oye, tengo unos tornillos 800 unidades y tengo otros que tengo 40 y tengo un descuadre de euros, por poner la palabra, ¿no? Si tengo 20 millones de euros para dar un servicio que podría dar con 10, ¿no? Entonces, ese dinero lo puedo meter en marketing para captar más clientes, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que si la empresa mueve grandes volúmenes o de SKUs o de volumen en general de stocks, ya sea por fabricación o distribución, le daría un ojo para empezar, ¿no? Empresas de servicios. Pues las empresas de servicios, yo le daría mucha atención al punto de captación de cliente, ¿no? Las empresas de servicios yo creo que donde sufren mucho es en la pérdida constante de clientes. Se tiene que entender una empresa, yo creo, como estar montando una pared con tochos y según vas montando la pared, se van cayendo los de abajo, ¿no? Porque al final, aunque tú seas la empresa número uno del mundo dando servicio, en España una empresa de media dura, creo que son entre 5 y 10 años, ¿no? O sea, cuando tú ves una empresa que dice 100 años como Roca, ¿no? Que hicieron hace poco el anuncio, 100 años a tu lado, eso es una excepción. Eso es, acabas de ver algo muy específico. De normal, gran parte de tu cartera de clientes se va a ir cayendo de forma constante. Entonces, en una empresa de servicios, aconsejaría sobre todo el tener muy cuantificado el coste de adquisición del cliente, buscar otras formas de adquirirlo o mirar de digitalizar ciertos procesos, ser más eficiente en la cadena de captación. Mini proyectos que se pueden hacer. Eh, pues tengo el de KPIs, importantísimo, ¿no? ¿Qué KPIs son importantes seguir? Y montar un dashboard, que esto ahora, hoy en día es muy fácil montar un proyecto en ese sentido, ¿no? De juntar la información que tienes en diferentes RPs, etcétera, en un punto concreto y buscar qué KPIs se puedan dar un seguimiento fiable al estado de la empresa, ¿no? Muchas veces desde ciertos puntos de la empresa no nos damos cuenta de que se está quemando cierto punto, ¿no? Es decir, oye, es que estamos fallando en tal país la logística de punto final de entrega y es que no me voy a enterar nunca porque tampoco sé cómo medirlo, ¿no? Temas que también he encontrado que queman mucho. El tema de asesorar bien a un cliente de cuándo se le va a ofrecer ese servicio, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos fabricando cierto producto para un cliente. Nosotros estamos consiguiendo a través de un fabricante la producción de un producto o el suministro directamente, ¿no? Muchas veces el comercial, que al final es quien da la cara con el cliente, no dispone de los datos de realmente cuándo va a llegar esa unidad o el hecho de consultar esa información es dramática. Quiero decir, un correo electrónico a un departamento de compras, que el departamento de compras pase ese correo al fabricante. Y el fabricante a veces le responde, a veces no. Si no responde, no lo reclama. Si no lo reclama y le responde, se olvida de pasarlo al comercial. El comercial ya no sabe ni de qué le va el tema. Si se puede digitalizar el hecho de tener toda esa información de cuándo vamos a tener el producto, que esta información esté ya dada al cliente o por lo menos al comercial de forma actualizada, etcétera, vamos a ofrecer un nivel de servicio mucho más bueno que esperar a que el cliente nos pregunte, ¿no? Que es lo que habitualmente se hace en la pyme española, decir, oye, el cliente me ha reclamado tal información. ¿Cómo puede ser que el cliente te esté reclamando esto? ¿Por qué te lo está reclamando? ¿Le hemos dado unas expectativas erróneas? ¿Le hemos dicho que lo iba a tener una semana y esto tarda un mes? Entonces, la digitalización, pequeños proyectos de digitalización nos van a ayudar mucho a llevar la realidad de la empresa al comercial o al cliente directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, te pongo un ejemplo de algo muy fácil que se puede hacer, ¿no? Digitalización de estar por casa, que digo yo, ¿no? En vez de hacer un proyecto en el cual hago una API para juntarme con cada uno de mis proveedores
que tengo 400 y llevarme el dato de etcétera y tal, vamos a automatizar el enviarle un correo electrónico. Vamos a coger y vamos a decir, no, no, voy a inventar un pequeño programita que me va a decir, este artículo me tiene que llegar tal día al almacén, que es lo que me ha dicho el proveedor cuando le he pasado el pedido, lo anoto y automáticamente esta información pasa a un pequeño software que lo que hace es ver que se está aproximando esa fecha y voy a enviarle una reclamación. Y cuando me llegue el correo del proveedor, si no me da una buena solución, el sistema automáticamente va a reclamarlo otra vez, ¿no? En esto la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque antes a ti te llegaba una factura de un proveedor, un albarán de un proveedor o un correo de un proveedor y cada uno era de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno, oye, este me pone la fecha de entrega aquí, el otro abajo a la derecha, el otro, ¿no? Hay mucho software que se dedica incluso a esto. Eventualmente decir, voy a entender los albaranes que me pasas, dónde está la información de la cantidad de tal. Con la inteligencia artificial es increíble cómo se puede contextualizar un correo electrónico. Decir, oye, independientemente de quién sea que pone los datos, que me lo leas, ¿no? La inteligencia artificial, por hablar mal, que me lo lea y que me diga exactamente qué me está diciendo este proveedor. ¿Me está diciendo que llegará tarde? ¿Me está diciendo una nueva fecha de entrega? Si todo esto lo podemos trabajar, pues tendremos una información mucho más fiable y actualizada que podemos facilitar directamente al departamento comercial, incluso avisarle a la persona indicada con estos cambios y adelantarnos, ¿no? A la situación con el cliente, decir, oye, cliente, no hace falta que dentro de 2 semanas me preguntes cómo está la situación con el fabricante, que ya sé yo ahora que va a estar mal, vamos a buscar alternativas, ¿no? Ok. Vamos a buscar alternativas. Entonces, proyectos de este tipo me parecen fabulosos. Aparte de Ujú. esto, pues temas de tracking. ¿Sabes qué pasa? Otra situación que, que me encuentro mucho, ¿eh? Es que nuestro Ujú. cliente es B2B, ¿no? Nuestro cliente es una empresa y mucho vemos que nuestro cliente es la empresa más grande del mundo, ¿no? Lo que quieras. Pero quien nos va a hacer el pedido al final es una persona. ¿Qué pasa con las personas? Que a las personas nos estamos acostumbrando a un nivel de servicio B2C que no está en el B2B. Quiero decir, tú estás acostumbrado a que te pides yo qué sé, unos zapatos por internet y ves el tracking, ves el chico cómo va con el paquete, te pica la puerta, etcétera, tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que la persona que tienes detrás de la empresa que te está comprando también está viendo eso, ¿no? También está viendo que compra en el Zara, por decir una marca así muy generalista, ¿no? En Inditex, y ve toda esa información, tiene un panel para hacer las devoluciones, tiene una información y tal, y está viendo de ti que le envías un correo diciendo, ok, tramitamos la oferta. Y a ver cuándo te aparece eso por casa, ¿no? O cuándo te aparece por el almacén. Entonces, Ahí sí estás poniendo el dedo en la llaga. Esta parte me encanta. Permíteme, Pablo, porque además, ahora que Xavi ha abierto este abanico, yo antes te ¿Sabes a interrogaba qué me sobre está, esto, pero ¿Sabes, imagínate, Vicente? Vicente, perdón un segundo, Vicente. ¿Sabes a qué me estás recordando? Pues yo te veo, Vicente, poco de Burger King, la verdad. O sea, como aquí podemos decir marcas, pero cuando haces un pedido a Burger King, que los que tenemos adolescentes en casa tenemos que de vez en cuando dar premios de estos, te pone el dibujo de todo el proceso que decía Xavi y al final te pone en la motillo te pone. O sea, si somos capaces de descender a ese detalle en algo como esto y de utilizar ese tipo de lenguaje, tú fíjate si pudiéramos aplicar eso a nuestro sector y hacerle ver al cliente final, al profesional, que está, como yo siempre digo, arrodillado delante de un cuadro haciendo ahí una instalación, que su magnetotérmico viene en la motillo, ¿no? Por decir algo. Perdona, Vicente, que es que... no, está perfecta, porque esa es la experiencia de cliente, experiencia de usuario, tener toda esa capacidad, en eso estamos de acuerdo, pero yo quería profundizar, si me permite, Xavi. eh, Ahora imagínate, por lo que te decía antes, el mundo real, ¿vale? Las pymes, el empresario quiere ganar dinero, ¿vale? Y hay un proceso de reflexión que podemos montar los consultores porque, oye, vamos a pensar estratégicamente todo esto, pero luego está la miseria, con perdón, que se ha generado tras la tormenta de la transformación digital, agravada por los kits consulting, los kits digitales y las enormes facturas. Entonces, déjame ponerte una situación que yo vivo cada día en el mercado, ¿vale?
empresas de distribución tradicional, distribución profesional, familiar muchas veces, de material industrial, que eso de los tochos que decías, pues está muy bien para ellos, parece que como les compran durante toda la vida y tienen muchos stocks y ya tienen, algunas tienen más de 50 años, pues bueno, pues ya no tienen que crear la demanda, dicen, la demanda existe, están preocupados porque hay una erosión del margen, pero en lo que nos ocupa, Xavier, hay una parte. Imagínate que el cliente ha cambiado de RP, que ha fracasado con dos CRMs, pero sigue utilizando una agenda cara que llevan los vendedores, que además tienen una tablet, que además hay un Magento, un CMS, un PrestaShop, pues yo qué coño sé, pero hay casi un PIM porque está montado. Todos son facturas que el empresario tiene en la cabeza, que no ha terminado de explosionar el negocio y que ahora venimos a contarle, bueno, que sí, que todo eso está muy bien, pero ¿sabes qué? Oye, hay una nueva generación de esos smoke tests, de hacer cosas más fáciles y más adecuadas. La IA te va a ayudar. Bueno, ¿y qué hago con todo esto, Xavi? Es decir, esta es un poco la pregunta, que sitúate en esa situación. Me interesaría mucho cómo reaprovechamos, hasta el punto que sea, es decir, partiendo de la experiencia de esa gestión de expectativas defraudadas, con ese usuario escéptico, con ese empresario que está hasta las narices de pagar facturas, empezamos sí, claro, a decir, hay que poner al cliente en el centro, primero pensemos en negocio y ¿qué hago de todo esto? ¿Cómo reaprovecho todo esto? ¿Hasta qué punto esta nueva forma de entender los proyectos? ¿Cuál es tu situación? ¿Te has visto alguna vez seguro en esa posición? ¿Cómo intentas posicionar a esa empresa, ayudarle a rentabilizar a ese ROI antiguo que nos se ocurrió, que realmente se convierta en negocio? No sé, ¿cómo lo ves eso? Mira, primero yo te diría, obviamente es el caso típico, ¿no? Y yo creo que Sí, el caso típico que comentas tiene, tiene el origen de los problemas en intentar buscar soluciones dadas, ¿no? CRMs típicos, gestiones de datos como PIMS típicos, PrestaShops, P2Bs típicos, para dar una solución atípica, ¿no? Lo que intenta la mayoría de estas empresas es coger software estandarizado para dar una solución no estandarizada, porque su empresa funciona de una forma distinta a las demás. Funciona ofertando de una forma distinta, funciona de una forma de entendimiento distinta dentro de la empresa. Y muchas veces esto se entiende como un problema y yo me planteo muchas veces que esa es la razón por la que esa empresa lleva 50 años funcionando, ¿vale? Porque dar un servicio distinto al cliente, operar de una forma distinta, muchas veces es señal de calidad, oye, me la he tenido que buscar para ofrecer al cliente lo que necesitaba. ¿Qué pasa? Que acabas con un CRM que le has pedido a la empresa de CRM 20 programaciones porque no hace lo que tú necesitas que haga para que tus comerciales hagan bien su trabajo o puedas revisarlo o etcétera, ¿no? Te pones con programaciones de 100.000, 200.000 euros en un PrestaShop porque el PrestaShop era casi gratuito cuando lo pusiste para dar una solución que no acabas de dar, ¿no? Entonces, primero de todo, te diría que no tener miedo a desprenderse de cosas antiguas, ¿no? También me he encontrado casos en los cuales la programación que hay en la empresa es tan antigua que no se encuentran programadores de ese tipo de software. Entonces, sí o sí hay que dar un paso de, oye, hay que dejar esto atrás y se ha de entender como todo el dinero invertido hasta la fecha como parte de la ayuda a haber llegado hasta aquí. Decir, oye, mi empresa lleva 50 años, pues seguramente lleva 50 años por todo lo que he ido haciendo para llegar hasta aquí, ¿no? Pero llegados a este punto y dada la situación que comentas, que es bastante específica, ¿no? Que los márgenes preocupan cada vez más, que preocupa cada vez más cómo empresas se están haciendo más fuertes en los sectores y están consiguiendo aglutinar a los clientes y empresas más pequeñas están quedando atrás, pues creo que es un buen momento de hacer el punto, ¿no? Punto y parón y decir, oye, vamos a entender realmente qué nos hace falta y qué no, y vamos tal vez a juntar herramientas, que eso también es algo que yo creo que aporta mucho valor.
¿Por qué tengo un B2B para el cliente y un CRM para el comercial si puedo juntarlo en una misma herramienta, por ejemplo, ¿no? Y puedo juntar el dato, ¿no? Creo que uno de los mayores problemas es el separar tanto el dato. Es decir, oye, tengo un RP y luego el RP me manda al PIM, que el PIM lo manda a un CRM, que lo pasa a un CSM, que lo pasa a un programa que tiene el departamento de marketing específico, que le vendieron un día, que es para hacer el catálogo. No puede ser, no puede ser. Entonces, vamos a simplificar. Simplificar muchas veces ayuda a avanzar. Vamos a tener una fuente de datos clara, vamos a tener un punto de apoyo comercial claro que se pueda juntar con el apoyo directamente al cliente y unificar la información en ese punto. Y vamos también a perder un poco el miedo de hacer programaciones más a medida, sobre todo en empresas grandes, ¿no? Vamos a perder el miedo de coger la opción cara y difícil de vamos a hacer un proyecto más a medida con un software que se puede ir adaptando a las necesidades del cliente, que no coger un software muy básico que vamos a convertir luego en un Frankenstein, ¿no? Respecto a un tema que me gustaría mucho comentar, porque creo que es el tema más caliente, por abrir la patata caliente ya del todo, ¿no? Que es el tema de los No la abras, márgenes. no la abras al final, ¿eh? No la abras al final porque, bueno, sí, ábrela al No, final y te invitamos en otro capítulo, sí. no, no. Voy a abrir el tema de los márgenes, que es el tema caliente en todos los sectores actuales, ¿no? Es la pérdida de margen. Se ha visto como poco a poco todas las empresas van perdiendo margen y es el agua que va subiendo hacia el cuello, ¿no? Bueno, lo que yo me he encontrado con el tema de los márgenes. Yo creo que hay dos tipos de empresas, ¿vale? Hay las empresas en la cual publican un precio a la que compra un cliente, es decir, el precio viene dado por un catálogo, etcétera, y es un precio inflexible en el momento que se decide, que podría ser, os pongo un ejemplo, Mercadona, o sea, una empresa de alimento. Tú no vas allí y dices, oye, me lo dejas a 1,20 este plato de lo que sea o esta caja de macarrones. No, es 1,20 y es 1,20, ¿no? Y luego en el mercado más industrial, más B2B, que hay una negociación, ¿no? Que hay una negociación entre un fabricante, un cliente y un departamento comercial. Normalmente hay este estrés apretando para ver quién se lleva la operación, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay dos situaciones muy diferentes donde afrontar el tema de los márgenes. Primero, el gran problema con el tema de los márgenes es el miedo, ¿no? El miedo a perder el cliente es lo que baja los márgenes a todo el mundo, ¿no? Es el miedo de que es que si lo vendo a un 32 en vez de a un 30, el cliente no me va a comprar. Porque es lo que te va a decir muchas veces el departamento comercial como herramienta de excusa, ¿no? De etcétera, ¿no? De protección. Entonces, ¿cuál es la solución típica, y yo creo que es errónea, que están llegando muchas empresas? Pues mira, muchas empresas yo creo que lo que están haciendo es decir, yo tengo un catálogo de 8.000 referencias y al final tengo lo que se llama logísticamente un ABC. Quiere decir, tengo de esas 8.000 referencias, 1.000 referencias que me hacen el 80% de la facturación, tengo 4.000 referencias o 3.000 referencias serían más o menos que son Bs, que más o menos me van comprando, que me hacen otro 15% de la facturación. Y luego tengo las Cs, que son el otro tanto por ciento de artículos que tengo que tener para completar catálogo, para ofrecer servicio, que me dan el otro 5% de la facturación, ¿no? Hay muchas empresas las que se están adelantando a esto que dicen, oye, voy a mirar de subir precios a los productos que menos rotan, a los Cs, tal vez hago un poquito a los Bs, a subir márgenes para, sin afectar al 80% de la venta, que son los productos más vendidos, voy a mirar de subir márgenes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la palanca que se hace de subida de margen un 5% de la facturación, la subida de margen un 5% de la facturación es nula. Es nula. ¿Por qué se toman estas decisiones? Se toman estas decisiones porque da miedo tocar el pastel, ¿no? Da mucho miedo. Hay que afrontarlo, ¿vale? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es afrontar que hay que captar margen para poder sobrevivir. Entonces, la clave está en, primero, atacar lo que se vende, porque atacar lo que no se vende no va a solucionar nada. En el caso, estoy hablando de empresas que el precio viene ya en un catálogo, ¿no? Y luego tomar decisiones un poco estratégicas dentro de este concepto de tocar los productos que se venden. No todos los clientes
son iguales, ¿no? Tal vez dentro de un cliente que te compra una categoría amplia de productos, podemos hacerle una subida en ciertos productos que compra y no en todos. Te pongo un ejemplo. Tenemos un cliente que es un instalador, lo típico, ¿no? E instala máquinas industriales para refrigeración de carne. El mercado cárnico es número uno en España, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues tal vez la máquina frigorífica que te compra cada vez que necesita no hay que tocarle el precio, pero cada vez que te compra esa máquina también tienes el mismo nivel de rotación con los accesorios para instalarla. Los accesorios también van a ser as, porque también están comprando de forma habitual y también te va a sumar mucha facturación, ¿no? Entonces, vamos a tocar eso. Lo que no vamos a tocar es esa nevera industrial en color negro que te han comprado una vez en los últimos 10 años, porque subir el precio a eso no nos va a funcionar en nada, ¿no? Entonces, si podemos hacer dos cosas, atacar los productos as y atacarlos de forma diferente según el mercado, ¿no? Es decir, oye, vamos a ofrecer precios distintos según el mercado, según si vamos a un mercado pues especializado en productos frigoríficos a otro que es especializado en calefacción, por dar un ejemplo, vamos a atacar de forma distinta. Y luego, en esos departamentos, esas empresas más tradicionales, donde el reto comercial, el reto del margen, está dentro de una negociación, ¿vale? Yo recomendaría delegar, pero no delegar solo la negociación, sino delegar también el objetivo de margen. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, si tú al final tienes un departamento comercial que él negocia el margen, también tiene que ser consecuente con el no conseguirlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si la empresa tiene un objetivo de margen del 30%, ¿vale? Pues vamos a buscar incentivar de diversas maneras que el comercial capte por nosotros o por la empresa mayor margen, dando, por ejemplo, un éxito a margen añadido, ¿no? Es decir, oye, tu objetivo es un 30, vas a cobrar ciertas comisiones por ese 30, genial. Por el 32, por ese 2 extra, uno te lo llevas tú y el otro se lo lleva la empresa. Vamos a mirar de ir capturando margen de esta forma. E intentar obligar a una persona que decide precios a dar un precio dado por la empresa, eso es muy complejo. Eso es uno de los grandes errores de intentar la empresa como obligar a hacer una gestión que es muy compleja, ¿no? Porque depende del producto, depende del ajuste, depende de la situación, pues puedes dar un margen o puedes dar otro, ¿no? Entonces, Pues sí, sí, sí que has abierto la caja de Pandora. y te voy a dar Porque un último tip, Vicente, que es el de hacer seguimiento. sí, Porque es muy fácil luego llegar al final del trimestre y decir, coño, es que el departamento comercial encargado de la área de Murcia me ha caído en margen, ¿no? No, no, te ha caído en margen desde hace 90 días. Te estás enterando ahora que tienes el papel sobre la mesa. Si nosotros tenemos un margen objetivo, podemos con digitalización avisar al comercial, al departamento comercial o avisar interiormente de que ahí hay un problema, de que tal vez si un comercial o un departamento comercial está 5 puntos por debajo del margen objetivo, se tienen que empezar a bloquear ciertas operaciones. Tal vez ese departamento se le tiene que bloquear una operación con un margen demasiado bajo para mirar de obligar, ¿no?, a que las negociaciones son como son. Cuando un comercial tiene claro que no va a cobrar si no vende con un margen de un 30, ya te aseguro que el fabricante se va a ajustar, el cliente se va a ajustar o no se va a vender, ¿vale? Y lo que no puede ser es que seamos tan flexibles con estas cosas. Y esa es mi eso opinión, ¿eh? va, efectivamente. Pero planteabas muy bien antes, es decir, jugar con él, motivarle, el incentivarlo, el apelar a su responsabilidad, el formarle, el que pierda miedo, el que aprenda a negociar. Todo esto es pasar de recoger pedidos, pasar de una venta técnica a una venta más consultiva, a una venta mucho más preparada. Desde luego, claro, sí, efectivamente, esa es la patata caliente, esta es la caja de Pandora y es cojonudo poder hablar de negocio con alguien que sabe de cómo la tecnología puede ayudar al negocio. Esto es lo más interesante de este episodio, a mi juicio. La verdad es que muy bien, esto daría para mucho, porque estamos hablando de una transformación cultural, porque son muchos años de entender pues cómo era la venta
y lo que estamos todos de acuerdo es que la forma de vender que ha tenido la distribución B2B pues ha cambiado mucho más en los últimos 2 o 3 años. La forma de vender, la forma de comunicar, el papel ese de comunicación que tiene un B2B como que no exime a la responsabilidad del vendedor, lo que hace es cambiarla para que se focalice en el margen y en saber quién es cliente, quién no es cliente, qué producto tienes que ofrecer a cada cliente, un mix, unas tablas cruzadas que ayuden muchísimo. Y efectivamente antes hablabas de cuadros de mando y de KPIs. La información es poder, es necesitar sacar muchos datos y convertirlos en conocimiento útil es la base para saber que tengo un problema, por dónde viene, cuál es su causa y a partir de ahí luego la valentía para poderlo resolver. Pero me encanta, ya digo, que hablando con alguien que tiene tanta experiencia en poner tecnología al servicio del negocio, que estemos de acuerdo que el punto clave, el claim, es el margen, alrededor del margen. La caja negra de una empresa se le evita. Si no hay margen, no hay evita. Si no hay evita, todas las empresas que cierran se mueren por la caja. Entonces, o cuidamos el margen o tendremos un problema de su pura supervivencia. No, Y, como tú, perdona Vicente, no te voy a decir, como tú bien decías, o sea, lo que tenemos aquí delante es un experto que tiene la capacidad de aglutinar ventas, estrategia, toda la parte tecnológica, el desarrollo del negocio, o sea, es decir, no solamente es capaz de detectar esos puntos de dolor, sino de poner encima de la mesa posibles soluciones, ¿no? Creo que eso es un poco lo que sí, caracteriza yo esta quería decirle a conversación. Xavi finalizar ya, es que aquí en este primer episodio lo que hemos hecho es generar expectativas. Yo creo que son temas de mucho interés y lo que Mm, pretendemos, nuestro propósito, el de Pablo y el mío, es concienciar, es hacer pedagogía, es decir, oye, existen soluciones, sabemos cuál es tu problema, sabemos lo que te duele, pero la idea es que esto consigamos, ya veremos si lo conseguimos, que sea muy participativo. Es decir, a mí lo que me gustaría es que alguien de los que hay en este sector y que estén inquietos y que estén preocupados y que estén intentando encontrar soluciones a sus problemas, que nos pidieran, oye, llama a Xavi otra vez y que le enseñe cómo. Quiero decir, que ya me ha dicho el por qué y el para qué, pero quiero verlo tú, no me fío nada. Quiero, y quizás lo que Total. buscamos hoy es provocar, ¿no? Es decir, acabar con un mensaje positivo, o sea, conocemos tus problemas, conocemos lo que te pasa, los hemos vivido. Al final, transformación digital lo que implica, cojones, es o vender más o ganar más, punto. Entonces, si no lo reducimos a esa situación, es que estamos fracasando. Y como hemos analizado diferentes opciones, pues claro, yo invito a la audiencia a decir, oye, preguntadnos cosas más concretas, porque no hay ningún problema en utilizar. Esto nace con esa vocación de saber si, como decíamos antes, aplicarnos el cuento de la gran receta que nos has dado, ¿no? El- nos dirigimos a una audiencia que si es capaz de decirnos, oye, a mí me interesa específicamente este partner, pues hablaremos específicamente de eso, ¿vale? Con ejemplos, claro. Yo creo que lo importante de un capítulo como el de hoy es sobre todo hacer reflexionar. Es decir, por ejemplo, reflexionar sobre un punto tan fácil como ¿estoy entendiendo qué quiere mi cliente? Yo creo Sí, que ese punto de reflexión es vital, porque a partir sí. de aquí reflexionarás sobre cuál es el problema real y si lo estás digitalizando bien o lo estás afrontando correctamente, porque tal vez estás que te duele mucho la cabeza con el tema de que ha bajado la materia prima en tu sector y el cliente no se está quejando de esto, el cliente se te está quejando del nivel de servicio. Oye, a veces no tiene por qué concordar y muchas veces no lo hace la necesidad que creemos que tiene la empresa con la real, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar sobre esto y si alguien tuviese un caso práctico, sería genial poder hacer un caso práctico de, oye, Xavi, oye, Vicente, yo es que no consigo clientes y soy este sector, soy este tal. Oye, vamos a ello. Genial, perfecto. ujú. Ahora, Sí, sí, pues bueno, fantástico, es un buen epílogo, ¿no? mm, Reflexiona. ¿Sabes lo que quiere tu cliente? Eso puede ser un gran titular que usará Pablo. eh, esta estarás, charlita. estarás satisfecho bueno, como con todos los demás, pero bueno, quizá especialmente con este episodio, Vicente, porque es una masterclass, pero sin tecnolenguaje. No lo ha habido en ningún momento. Y hemos hablado, hemos aplicado, se había sacado el recetario y ha dado un montón de recetas que las ha dejado encima de la mesa que se pueden llegar a aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que seguramente sea
muy, muy interesante, un poquito más adelante, volver a emplazarnos, volver a quedar y tratar específicamente, o más específicamente, alguno de estos temas que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Pero es verdad que ha sido ilustrativo y práctico en todo momento, ¿no? Esta conversación que no pretendía ser más que esto, ¿no? Una conversación entre amigos que hablarán, que conocen sus mercados y que ponen encima de la mesa las experiencias que se han encontrado, ¿no? Y en este caso, yo creo que con Xavi, pues hemos acertado en este sentido, ¿no? Buenísimo. Pues, pues de verdad que ha sido un verdadero placer, Xavi, tenerte aquí, volverte a tener delante, escucharte. Te emplazamos Vicente y yo a un poquito más adelante volver a acompañarnos. Y nada, y lo que rematar con lo que dice Vicente, ¿no? Abrir ahora mismo ese turno de preguntas virtual para que cualquiera que quiera ampliar conocimiento, pues se ponga en contacto con nosotros o directamente con Xavi y hablemos más sobre ello, ¿no? Sí, agradeceros 100% el haberme invitado, primero de todo. Contaros que no he contado al principio, pero yo soy un gran consumidor de podcast. Soy muy, muy, muy fan. Creo que la forma más fácil de equivocarse es escuchando las equivocaciones de otros. Ese es lo mejor, ¿no? Me encanta a mí el caso, escuchar casos prácticos, ¿no? Yo soy fan de, hay muchos podcasts que puede encontrar la audiencia, de casos prácticos de empresarios que explican cómo han llegado hasta allí y qué fallos han tenido, y eso es genial. Y el trabajo que hacéis, ¿no? Con el concienciar un poco de qué se tiene que ejecutar con ciertos proyectos o hacer un poco reflexionar al empresario o al emprendedor de analizar un poco qué pasos se tiene que seguir y entender un poco mejor el negocio, ¿no? Que es lo importante. Tal cual. Pues nada, Perfecto. muchísimas gracias. Hemos hecho A- agra- pensar, hemos hecho sentir. Vamos a ver si hay reacción. Eso es, muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad un placer. Hasta siempre. Gracias. Gracias.